Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de los que están aquí presentes. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para entregar este tiempo delante del Señor. Oremos. Dios y Padre Celestial, te alabamos, Señor, y venimos con acciones de gracia delante de ti. Señor, por el privilegio que es que tú nos concedes, como siempre, Señor, de poder estar reunido como iglesia, alabar tu nombre y glorificarte. Gracias también de manera especial porque podemos predicar tu palabra, Señor, y en este tiempo que hemos llegado ahora, Señor, también pedimos tu bendición. Pido tu bendición primeramente por mí, Señor, de manera que yo pueda ser ungido con tu espíritu y de igual forma simplemente hablar lo que ya tú has dicho, Señor, en tu palabra. De igual forma te pido también por mis hermanos, Señor, para que también pueda ser cubierto por el Espíritu Santo y tú le puedas dar entendimiento de las verdades, Señor, que tú has preparado y nos has comunicado a través de tus escrituras. Padre, más que nada también te damos gracias por tu Hijo y por la oportunidad que tenemos, Señor, de tener acceso directo delante de su presencia. Gracias por este tiempo. Háblanos, Señor, confróntanos y dirígenos en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando estaba en el colegio, una de mis materias favoritas siempre fue ciencias sociales, pero más que sociales era historia. El único problema era que yo nunca fui bueno, porque en el examen siempre me preguntaban fechas y nombres de personas y ahí yo no era muy bueno. Pero sí me encantaba escuchar la historia, me encantaba escuchar las anécdotas de civilizaciones pasadas y sus orígenes y finales, etcétera, etcétera. Pero hay una civilización la cual me llamó mucho la atención su historia y es obviamente la historia del Imperio Romano. ¿Por qué yo digo eso? Porque el Imperio Romano, uno pensaría, bueno, un imperio tan grande que abarcó tanto tiempo, tanto territorio, ¿cómo pudo caer? Y lo primero que uno pensaría fue que el imperio perdió ante una batalla y por ende cayó el Imperio Romano. Pero la realidad no fue esa. La caída del Imperio Romano fue una caída poco a poco, degenerativa, por así decirlo. Y son muchas las razones que implicaron y que causaron la caída de ese gran imperio. Si uno busca en los anales de la historia y los eruditos de historia, podrán decir que factores, por ejemplo, como la corrupción en el gobierno, el hecho de que tenían malo liderazgo, los altos impuestos, pestes, enfermedades, debilitación económica y del ejército romano, todo eso fueron factores que influyeron en la caída del Imperio Romano. Pero hay un factor que posiblemente algunos coinciden que fue el más importante, fue simple y llanamente la migración masiva de bárbaros. Roma, como ustedes entenderán, su imperio fue atacado constantemente por pueblos allegados a la frontera, los cuales se llamaban bárbaros. Pero esos bárbaros, aunque constantemente estuvieron combatiendo contra las tropas romanas y se libraron mucha batalla en la frontera, poco a poco ellos fueron infiltrándose dentro de la civilización de Roma. Ellos llegaban como inmigrantes, por así decirlo, y poco a poco fueron llenando y entrando dentro del territorio romano. Obviamente Roma no estaba preparado y no vio esto, y llegaban momentos en que entraban miles y millones de ciudadanos dentro del territorio romano, pero que después se quedaban ahí. Y fue eso una de las razones principales del Imperio Romano, porque eso creó una inestabilidad en el sistema romano, una inestabilidad en la economía, una inestabilidad en la seguridad, que al final de cuentas provocó muchos problemas, incluso en un momento, un saqueo de la ciudad de Roma, producto de estos inmigrantes que se habían infiltrado en Roma, esos bárbaros que habían penetrado a Roma y habían comenzado a derrotar a Roma desde adentro hacia afuera. ¿Y por qué yo le digo esto? Es porque es sumamente interesante cómo esta destrucción de Roma, aunque fue progresiva, sucedió de adentro afuera. Y no solamente sucedió con Roma, sino que sucede en muchos otros países. Hoy en día nosotros podemos ver que un tema muy debatido y polémico sucede con la nación siria, la cual muchos refugiados están tratando de buscar asilo en otros países. Y los países, aunque quieren ayudar, tienen que preocuparse por su seguridad
seguridad nacional, porque eso saben que abrirle la puerta a los refugiados implicaría también abrirle las puertas a cualquier persona que quiera hacerle daño a su país. Pero no solamente sucede en imperios, no solamente sucede en países, este peligro también sucede en iglesias. Iglesias que le abren la puerta no a personas que andan buscando de Dios, no personas que andan buscando el favor de Cristo, sino más bien personas que vienen a corromper a los miembros de la iglesia. Y es desde adentro que comienza a surgir esta decadencia. Y eso es lo que nosotros vamos a ver que le sucedió a una iglesia en esta noche. Fue la iglesia de Pérgamos. La iglesia de Pérgamo había sido fiel en la lucha contra el enemigo fuera de la iglesia, pero había sido negligente con la lucha del enemigo dentro de la iglesia. Así que si pueden conmigo, vamos a ir al texto que vamos a estar mirando en esta noche, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 11 al 17. Del 12, perdón. Como ustedes recordarán, nosotros hemos estado estudiando una serie de mensajes que se titulan Evaluaciones que trascienden. Y hemos estado viendo cuál fue el mensaje de la iglesia de Éfeso, cuál fue el mensaje de la iglesia de Esmirna, y ahora nos toca el mensaje de la iglesia de Pérgamos. Y la importancia de estos mensajes que Cristo da a su iglesia son evaluaciones que Cristo ha hecho de estas iglesias, de su condición espiritual, y al mismo tiempo Cristo les señala áreas en las cuales ellos debían mejorar. Y esas evaluaciones han trascendido lo que es la época y posición geográfica, al punto tal de que esas evaluaciones son sumamente relevantes para nuestra iglesia hoy en día. Y es por esa razón que vamos a ver la evaluación que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamos. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamos, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun los días en los que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de todo sacrificio, de cosas sacrificadas, a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor, bendiga su palabra. ¿Qué nosotros vemos en este pasaje? Ustedes recordarán que quien está haciendo estas evaluaciones es el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo es quien le está hablando a Juan para que le hable ese mensaje a estas iglesias, que eran iglesias reales, eran iglesias ubicadas en ciudades estratégicas y que tenían su pastor, tenían su cuerpo de liderazgo, y el Señor le escribe a cada una de esta iglesia con un mensaje especial. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es ¿cuál era esta ciudad? La ciudad de Pérgamos. Al igual que la ciudad de Éfeso y la ciudad de Esmirna que hemos visto en el pasado, la ciudad de Pérgamos también era una ciudad adinerada, era una ciudad pudiente, donde tenía muchas oportunidades para sus ciudadanos. Era una ciudad famosa por su universidad, por sus estudios, por su intelecto. De hecho, tenía una de las bibliotecas más grandes de todo el antiguo mundo, con un número alrededor de 200,000 volúmenes o 200,000 libros.
Ustedes recordarán que en aquel entonces no existía la imprenta, o sea que cada libro, que era más que un pergamino, un rollo, era algo sumamente valioso, y tener uno era un privilegio. Esa biblioteca contaba con 200,000 ejemplares. También la ciudad era famosa por la producción de pergaminos. Los pergaminos eran un material de escritura que se hacía de piel de animales. Y de hecho, de ahí que viene el nombre de la ciudad. Pérgamo es de la producción que le caracterizaba de hacer pergaminos. Sin duda que esta ciudad era una ciudad avanzada e intelectual, pero también tenía un lado oscuro. Y ese lado oscuro era su religión. Era una ciudad cuyo paganismo estaba en boga, sumamente idólatra, sumamente llena de cultos y de todo tipo de adoración y de idolatría. Era una ciudad famosa por los cultos paganos a la diosa Atena, al dios Dionisio, o Baco, como se conoce en otros lugares, el cual era el dios de la embriaguez, también al dios Zeus, Esculapio, y al mismo César. Ustedes recordarán que la religión, el culto imperial era el culto al César como una persona divina. Pérgamos fue la primera ciudad en Asia en levantar un templo al César y se convirtió rápidamente en la capital del culto a César. O sea que era una ciudad infestada de paganismo, infestada de idolatría, de todo tipo que uno pudiera imaginar. Y es aquí que el Señor le dice a esta iglesia que le mande este mensaje. A pesar de todo esto, la iglesia de Pérgamo se había mantenido firme ante el paganismo y la idolatría, como lo dice aquí en el versículo. Dice versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Y eso es por así decirlo, un comentario interesante, el hecho de que es el único lugar en todas las escrituras que se dice, aquí está el trono de Satanás. ¿Y a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando Él dice que aquí está el trono de Satanás? Puede referirse al templo de Esculapio. El templo de Esculapio, o el dios Esculapio, era el dios de la medicina, y ese era el dios que estaba más asociado con la ciudad de Pérgamo. De hecho, la representación de este dios era una serpiente enrollada en un bastón. Muchos de ustedes alguna vez han visto una receta médica o en un logo de una clínica, ese mismo logo, una serpiente o dos enrollada en un bastón. Básicamente esa era la representación del dios Esculapio, que representaba el dios de la medicina y de la sanación. O sea que muy posiblemente el Señor tenía en mente a este dios cuya representación era una serpiente. También puede hacer caso del mismo templo del dios Zeus, el cual tenía un gran altar en forma de trono que pertenecía a ese templo. Cristo pudo haber tenido en mente ya sea o el templo de Esculapio o el altar a Zeus, o pudo haber tenido ambos templos en mente, como pudo haber tenido ninguno de esos en mente. Eso no lo sabemos con toda certeza, pero lo que sí nosotros sí sabemos es que independientemente de esto, el trono de Satanás estaba en esa ciudad, ya sea que fuera de una forma figurativa, pero lo que sí vemos es una ilustración terrenal de una verdad espiritual. En el mundo espiritual, Satanás había colocado su trono en esta ciudad, y eso significa que Satanás tenía gran control sobre esta ciudad. Aunque ante los ojos del mundo la ciudad de Pérgamo pudiera ser una ciudad esplendorosa, llena de esplendor y de brillo por todo su intelecto y conocimiento, ante los ojos de Dios era una oscuridad infestada, pero una ciudad infestada de oscuridad. Era una ciudad donde reinaba las tinieblas. Su paganismo e idolatría infiltraba cada rincón de esa sociedad. Y a pesar de eso, dice aquí que la iglesia de Pérgamos había mantenido su fe. No había negado su fe, no había renunciado a Cristo. Y aquí nosotros vemos esta crítica positiva que le hace el Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Le reconoce su firmeza, le reconoce su fidelidad. El hecho de que ellos no se habían negado y que no habían cedido a rendirle el culto o adoración al César. Sin embargo, eso era considerado un acto de traición
en el Imperio Romano. El hecho de tú negarte a rendirle el culto a César pudiera muy bien ser interpretado como una rebelión al mismo Imperio Romano. En la iglesia de Esmirna, que fue la iglesia que vimos en la ocasión anterior, nosotros nos dimos cuenta que muchos hermanos habían negado servirle y adorar al César, y eso había producido que muchos de ellos quedaran sin trabajo hasta el punto de estar en extrema pobreza, hasta el punto de estar en extrema escasez. Sin embargo, y no solamente eso, sino que también que algunos llegaron a ser encarcelados. Pero sin embargo, nosotros vemos que la situación de Pérgamos era incluso peor que la situación en Esmirna. Y la evidencia de esto es el mismo martirio de un creyente cuyo nombre aquí aparece como Antipas. Nada se sabe de Antipas, solo lo que nosotros vemos en este versículo. No se sabe quién es o cómo fue que murió, pero sí sabemos algo de él. Número uno, sabemos que él fue un fiel siervo de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos también que su fidelidad le costó la vida. Y también sabemos que era conocido de esa iglesia porque, como el Señor hace referencia, es mencionando una persona que era conocido para toda la iglesia aquí en Pérgamos. La iglesia de Pérgamos había guardado la fe a pesar de la presión que ellos habían recibido de Satanás, a pesar de que incluso algunos de sus propios miembros habían pagado con su vida el hecho de que ellos se negasen a ceder al paganismo, se negasen a ceder al culto del César. Ellos mantuvieron su fe y ellos se mantuvieron firmes en el Señor. Y el Señor lo sabía y se lo reconoce. La pregunta ahora que nosotros debemos hacernos es la siguiente: ¿cómo entonces podemos nosotros hacer esto ahora? ¿Cómo podemos nosotros como iglesia guardar la fe? ¿O cómo podemos nosotros como cristianos guardar la fe de la misma forma que lo hicieron los hermanos de la iglesia de Pérgamos? Bueno, las Escrituras nos dicen, obviamente hay muchos pasajes que nos pueden enseñar de cómo caminar la fe cristiana, pero quiero señalarles solamente dos pasajes que son fundamentales e imprescindibles para poder mantener la fe cristiana. El primero se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Y lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, desde el versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo primero que nos dice aquí el autor de Hebreos: si nosotros queremos correr nuestra carrera que tenemos delante de nosotros, si queremos guardar la fe hasta el final, tenemos que hacer es quitarnos de todo el peso que nos asedia, dígase el pecado, y poner nuestra mirada, poner nuestra atención, poner nuestra vista en Cristo Jesús. Mirar a Cristo significa mirar a su vida, la forma que Él vivió aquí en la tierra, mirar su ejemplo y su sacrificio en cada una de las etapas de nuestra vida. ¿Acaso si estoy triste, qué debo hacer? Mirar a Cristo. Si estoy solo, ¿qué debo hacer? Mirar a Cristo. Si estoy feliz, pues miro a Cristo. Si estoy preocupado, mira a Cristo. Si tengo abundancia, mira a Cristo. Si tiene escasez, mira a Cristo. En todo y por todo nosotros debemos mirar a Cristo. Y no solamente mirarlo como quien mira una televisión, sino mirar a Cristo como cuyo propósito es ser tal y como Él fue aquí en la tierra y en toda la eternidad. Número 2. No solamente debemos mirar a Cristo, pero también debemos usar la armadura que Dios ha puesto a nuestra disposición. En Efesios capítulo 6, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice que todo cristiano tiene a su disposición la armadura de Dios. Una armadura que la cual él describe, la cual es necesaria para poder estar firme. Dice el capítulo 6, versículo 13 de Efesios, dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme.
toma toda la armadura de Dios. No vamos a entrar en detalle de cuál eran esa armadura y qué función hacía cada pieza, porque eso sería un estudio completamente diferente. Pero vale la pena recalcarle que cada una de estas partes de la armadura, cada una de estas piezas cumple un propósito práctico en la vida del creyente para poder mantenernos firmes y fieles al Señor. Cada pieza cumple un propósito práctico para poder mantenernos firmes ante los ataques de Satanás y ante los días malos. Y eso era lo que había hecho la iglesia de Pérgamo. Ellos habían puesto su mirada en Cristo, ellos se habían revestido de la armadura de Cristo, de la armadura de Dios, y ellos se habían permanecido fieles y firmes a pesar de que ellos estaban en el corazón del paganismo y de la idolatría de aquel entonces. Ellos estaban, por así decirlo, en el corazón de las tinieblas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tiene unas pocas cosas contra ellos. Y a veces da miedo cuando dice unas pocas, porque son duras, aunque sean pocas. Así como el Señor tuvo una crítica positiva y por así decirlo, le felicitó el hecho de que habían sido firmes, también tenía una crítica negativa. ¿Y cuál fue esta? Que ellos habían sido tolerantes. La iglesia de Pérgamos había sido tolerante. La tragedia de la iglesia de Pérgamo es la siguiente, que ellos fueron muy estrictos con el pecado de afuera, pero a la vez fueron muy permisivos con el pecado de adentro. Ellos fueron muy estrictos con el pecado que cometía la sociedad y enfrentar a la sociedad y no ceder. Sin embargo, fueron muy permisivos con el pecado que estaba sucediendo dentro de su propia congregación. Y eso es un reto no solamente para la iglesia, sino también para todo creyente. Muchas veces es más fácil ganar las grandes batallas que ganar las pequeñas batallas. Muchas veces es más fácil poder predicar contra la idolatría de una sociedad que tener que lidiar con mi propia idolatría. Muchas veces es más fácil predicar contra el matrimonio homosexual que tener que lidiar con la propia lujuria de mi corazón. Muchas veces es más fácil predicar el evangelio a un inconverso y decirle Cristo te ama, a perdonar a un hermano mío que me ha hecho una falta o que me ha hecho un agravio. Y la realidad es que la batalla grande, en ocasiones, muy a menudo, son más fáciles de lograr la victoria que en la batalla pequeña, que en las cosas que aparentan ser insignificantes. Posiblemente no lo hagamos a propósito, pero la realidad es que no somos tan precavidos en esas áreas como si lo fuéramos en las áreas mayores. Y la iglesia de Pérgamo había bajado la guardia en su propia iglesia. Warren Wiersbe, uno de mis comentaristas favoritos, dice con respecto a esa iglesia lo siguiente, dice: Satanás no pudo destruirle, hablando de la iglesia en Pérgamos, Satanás no pudo destruirle como león rugiente, pero pudo abrirse camino como serpiente astuta. Ante la oposición y la violencia no pudo ceder. Sin embargo, Satanás pudo infiltrarse en la iglesia por medio de su astucia. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, aquí no dice las escrituras que lo hizo por medio de dos falsas doctrinas. Dice el versículo siguiente, el versículo 14, dice esto. Perdón. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Y cuáles son estas dos doctrinas que nosotros vemos aquí en este pasaje? Vamos a ir por parte, comenzando por la doctrina de Balaam. Aquí dice que en la iglesia de Pérgamos ellos habían retenido, ellos habían permitido que ciertos hombres que practicaban esta doctrina pudieran andar libremente y sin ninguna confrontación dentro de la iglesia. La doctrina de Balaam viene de un hecho en el cual nosotros vemos a un profeta de Dios que se llamaba Balaam, el cual había prostituido, por así decirlo, su don profético para maldecir al pueblo de Israel.
había venido un rey, que ese rey era el rey de Moab, y él le había pagado, el rey Balac, y le había pagado para que él maldiga al pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros vemos que cada vez que Balaam trató de maldecir a Israel, Dios cambió la maldición de Balaam por una bendición a Israel. Y por esa forma Balaam no pudo maldecir a Israel. Pero Balaam era astuto, no se quedó derrotado, sino que él le aconsejó al rey Balac de otra forma en la cual él podía derrotar al pueblo de Israel. Y esa forma era incentivando, o mejor dicho, instigando y seduciendo a los hombres de Israel a que contraigan matrimonio con las mujeres moabitas. Y efectivamente eso fue lo que hizo el rey Balac, y logró que a través de las mujeres de su nación, las moabitas, tomaran matrimonio con los hombres de Israel, corrompiendo así el mandato del Señor, ligándose con otras culturas que el Señor había prohibido, pero también participaron en lo que eran banquetes idólatras. Participaron en lo que era la adoración a otros ídolos. Y todo eso porque ellos se entrelazaron y se ligaron con personas que no eran de su tribu, que no eran del pueblo de Dios, por consejo de Balaam. ¿Qué trajo eso como castigo, consecuencia? Que Dios castigó al pueblo de Israel, y dice la Biblia que miles de hombres perdieron su vida debido a su pecado. Y de esa forma, aunque no pudo maldecir a Israel, Balaam aconsejó a Balac y trajo pérdida y desgracia sobre Israel. Si quieren leer la historia más adelante, la pueden encontrar en Números, los capítulos 22 al 25. Ahora, ¿cómo se relaciona eso a la iglesia de Pérgamo? Aparentemente en la iglesia de Pérgamo habían algunos miembros que habían aconsejado a otros miembros a adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar persecución. Posiblemente habían personas que simplemente decían: mira, no es necesario tú tener que ser tan radical, tú puedes ir al templo del César y prenderte una velita, o sea, no es nada grave con eso. Tú puedes ir al templo de Altagracia y entregarle una velita ahí en el día de la Merced, no puede problema con eso. Sin embargo, ellos habían consentido, o sea, posiblemente habían consentido en lo que es comer en los templos paganos, y consentido de que en esos mismos pueblos paganos también practiquen adoración. Recordarán que la ciudad de Pérgamo era una ciudad gentil, y la mayoría de los miembros de esa iglesia eran gentiles, y costumbre de los gentiles eran adorar en el templo. Templos paganos en cuyos templos uno pudiera encontrar vírgenes o sacerdotisas cuyo único propósito era simplemente tener relaciones con la persona que venían a adorar. Y eso había sido una práctica antigua de muchos miembros de esta iglesia, y posiblemente esas personas simplemente habían instigado y habían tratado de influenciar a la congregación a decirle: mira, no es tan grave como aparenta, no es tan radical como a veces lo hacen presentar o como lo presentan. Pero después vemos otra doctrina, que es la doctrina de los Nicolaitas. Poco nosotros sabemos sobre los Nicolaitas. Sabemos que era un problema también en la iglesia de Éfeso. Sabemos que el Señor le había dicho que ellos le aborrecía, que el Señor aborrecía a los que practicaban tales doctrinas. Y el nombre Nicolaita significa el que conquista al pueblo. Aunque en las escrituras no nos dice más nada sobre ese pueblo o sobre este secta o grupo, nosotros podemos ver en otros escritos que son de aquel entonces referencias a este. Por ejemplo, en uno de los escritos de uno de los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, él escribió con respecto a los Nicolaitas. Él dice lo siguiente: los Nicolaitas, se abandonaron al placer como chivo, dedicados por completo a su propia indulgencia. O sea que aparentemente esos Nicolaitas instigaban también a la iglesia a practicar hedonismo e inmoralidad. Tanto los que practicaban la doctrina de Balaam como los que practicaban la doctrina de los Nicolaitas. ¿Y cuál entonces la realidad? Independientemente del modus operandi de estos grupos,
la realidad es una. Independientemente si ellos instigaron a participar de actos de fornicación, o si ellos instigaron a practicar idolatría o a rendir culto a los dioses, como dice aquí en el pasaje, independientemente de los detalles, la verdad es una. ¿Y cuál es esa? Que ellos habían seducido a los miembros de la iglesia de Pérgamo hacia la inmoralidad. Ellos lo habían seducido hacia la inmoralidad, pero más que todo, ellos lo habían seducido para que ellos se conformen al sistema del mundo, manchando así el testimonio de la iglesia de Cristo. Estos miembros que se habían infiltrado, el único propósito que era corromper la santidad de los hermanos, de manera que ellos puedan conformarse más al mundo y menos a Cristo. Y esto estaba pasando dentro de la misma iglesia. Es una pena que el testimonio de muchos tenga que ser manchado por el testimonio de pocos. Pero la iglesia sabía de esto. Cristo le habla a la iglesia y como uno lee el pasaje, se da por entendido que la iglesia sabe de lo que Cristo le está hablando. La iglesia sabía que este grupo estaba dentro de ellos. Mientras que la iglesia estaba luchando con el pecado de afuera, ellos se habían hecho de la vista gorda con el pecado que estaba sucediendo dentro de ellos. Y Cristo les reclama. Le dice, no puede ser. La iglesia de Pérgamos falló en atacar la inmoralidad de su propia iglesia. Hermanos, cuando hablamos del pecado, nosotros tenemos que ser simple y llanamente radicales. No darle lugar en lo absoluto al pecado. No solo el que se ve a simple vista, sino también el pecado íntimo que solo conoce tú y Dios. Ese pecado también tiene que ser tratado de una forma radical. Satanás buscará cualquier brecha en nuestras vidas por donde él pueda infiltrarse y de esa forma minar toda nuestra vida. Como bien dijo el apóstol Pablo cuando le escribió a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículo 9, le dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y así Satanás, cuando encuentra una brechita, simplemente un espacio angosto y pequeño, es más que suficiente para él infiltrarse en la vida del creyente y de ahí comenzar a abrir y abrir más hasta que esa brechita se convierte en un gran hoyo en la vida del creyente. También debemos entender que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. No podemos pretender que como iglesia emitamos juicio y seamos la iglesia de Cristo juzgando los malos hechos de los pecadores, cuando como iglesia permitimos el pecado incluso dentro de nosotros o dentro de nuestra familia. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice lo siguiente: porque es tiempo del que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Cristo? La espada de Cristo debe caer primeramente sobre su iglesia. Cristo debe juzgar primero a su iglesia, debe caer para ser disciplinada, para poder ser limpiada, para poder ser separada del pecado, para poder ser dirigida, para poder ser presentada como una iglesia santa delante de sí mismo, delante de Cristo, pero también para testimonio de Cristo a todo el mundo. Y es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y aquí nosotros vemos en el versículo 16 la única medida que podían tomar la iglesia de Pérgamo, la única solución que ellos podían tomar se encuentra en el versículo 16. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Le dice, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor le dijo a la iglesia de Pérgamo lo mismo que le había dicho a la iglesia de Éfeso. Arrepiéntete. Era necesario un arrepentimiento y sin arrepentimiento su condición no podía cambiar y el Señor no podía bendecir a esa iglesia. El arrepentimiento genuino era lo único que podía evitar el juicio severo de Dios sobre cada uno de los creyentes y cada uno de su iglesia. ¿Qué significa ese arrepentimiento genuino? Significa reconocer el pecado, su falta, pero también significa cambiar de dirección, frenar la inmoralidad de la iglesia y enfrentar a aquellos que seguían la doctrina de Balaam y que seguían las doctrinas de los Nicolaitas. Hermano, la iglesia de
de Pérgamos, aunque luchó una gran batalla, descuidó su propia iglesia y permitió que el enemigo se filtrase desde adentro, corrompiendo a sus hermanos y así minando y manchando el testimonio de la iglesia. Dice el refrán popular que Roma no fue construida en un día. Y yo pienso que de igual forma podemos decir que Roma tampoco fue destruida en un día. Roma fue destruida en un proceso degenerativo. Pero tampoco el creyente puede ser derribado en un solo día. El creyente también es derribado cuando el pecado comienza a filtrar y comienza a ganar lugar en nuestros corazones poco a poco. Posiblemente no con una gran tentación, pero una pequeña, que hoy puede ser una, mañana un poco más grande y así sucesivamente. Satanás ataca a la iglesia de Cristo, a nosotros de diversas formas, como león rugiente, como serpiente astuta, incluso como ángel de luz. Y si queremos permanecer firmes y si queremos poder retener el nombre de Cristo y no negar la fe que hemos profesado, debemos prestar mucha atención a la palabra del apóstol Pedro cuando él dijo en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Sobrio significa atento, en alerta, no dando la cosa por sentado, sino siempre esperando a la expectativa del ataque del enemigo, y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuidémonos de ese león rugiente, pero más que todo también cuidémonos de la levadura del pecado. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar para entonces terminar. Padre amado que estás en el cielo, Padre, venimos arrepentidos primeramente, Señor, confesando cualquier pecado que podamos tener delante de ti, grande o pequeño, Señor. Pedimos, Señor, tu perdón, imploramos por tu misericordia. Padre, perdónanos también las veces que hemos sido rebeldes, consciente e inconscientemente, Señor. Permítenos, Señor, que podamos erradicar la levadura del pecado en nuestra vida. Permítenos, Señor, que podamos ser más exigentes con nosotros mismos, Señor, que como lo somos con los demás. Padre, permítenos ser creyentes e iglesias, Señor, cuyo propósito es simplemente ser santo y agradarte a ti. Padre, ayúdanos porque sabemos que el enemigo está buscando cualquier ocasión, Señor, y cualquier oportunidad para hacernos caer. Pero sabemos también, Señor, que en ti tenemos la fortaleza y el poder mediante tu Espíritu para resistirlo, Señor. Padre, bendícenos, acompáñanos. Permítenos, Señor, ser creyentes, que podamos honrarte en toda nuestra manera de vivir. Que podamos, Señor, ser firmes, Señor, con el pecado de afuera, pero a la bien firmes, Señor, con el pecado de adentro. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por el ejemplo. Gracias por tu Santo Espíritu y gracias por tu Hijo. En el santo nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.